¿Cómo están? Dios los bendiga. Mi nombre es Luis Mario Valdivieso León. Soy estudiante de la carrera de Liderazgo Pastoral de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Aquino Udabol. En esta oportunidad, permítame compartirles una pequeña enseñanza acerca de lo que es el libro del Joel, que es un profeta menor. Voy a empezar a compartir pantalla para poder dar inicio a la enseñanza, una enseñanza tal vez sí poco resumida acerca de lo que es el libro del profeta Joel, pero sé que con un gran significado. Entonces, ya entrándonos a lo que es la parte de la exposición de la palabra, primeramente les voy a pedir ahí que me puedan permitir hacer una pequeña oración para que entregarle este tiempo al Señor y que Él pueda dirigir todo lo que se vaya a decir en esta oportunidad. Señor, en esta hora te damos gracias, Dios, porque un día más tú nos reúnes, Señor, y permites que podamos estar delante de ti. En esta hora te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, a nuestras mentes, para hacernos entender lo que el día de hoy tienes preparado para cada uno de nosotros. Entregamos este tiempo, entregamos nuestras vidas, Señor, para que tú obres conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en esta pequeña oportunidad permítanme entrar lo que es de lleno ya, lo que es la introducción acerca de lo que es el libro del profeta Joel. Sin embargo, antes de poder entrar un poco de fondo acerca de lo que se trata este libro, quiero que usted ahí, las personas que me están escuchando, puedan hacerse estas dos preguntas que realmente tienen que marcar nuestro corazón, tienen que marcar y tienen que hacernos pensar un poco acerca de lo que es nuestra condición. Y la primera pregunta es, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera sido de ti, de mí? ¿No? Si no hubiéramos sido rescatados por el Señor Jesucristo. Y ahí viene la segunda pregunta, que también es muy importante y nos ayuda en realidad a reflexionar acerca de lo que estamos viviendo y de las actitudes que muchas veces tenemos como personas. La segunda pregunta dice, sí, ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos sido alcanzados por el Espíritu Santo? Entrando ya a lo que es acerca de lo que es el contexto y el trasfondo de lo que es el libro del profeta Joel, tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Y es que no se sabe exactamente cuándo el profeta Joel escribió esta profecía o las profecías que se encuentran en su libro, que llevan, ¿no?, su nombre, Joel. Joel es un profeta menor dentro de los 12 profetas que Dios utiliza poderosamente para poder llevar al pueblo al arrepentimiento. Entonces, pero dentro de lo que les comentaba, la profecía, ¿no?, que vierte el profeta Joel, parece probable que fueran unos 4 siglos antes de Cristo, y donde los podemos tal vez interpretar, dividir, ¿no?, en cuatro partes. Una de las partes, y es ahí, déjame comentarles, y es que es este acontecimiento o este entorno en el cual se estaba desenvolviendo el profeta Joel abarca una situación primeramente desastrosa. ¿Por qué? ¿Por qué desastrosa? Y esto se registra en el primer capítulo del libro de Joel, en el versículo 1 al 20, y es porque realmente el pueblo de Israel, el pueblo de, el pueblo de Dios, ¿sí?, se había acostumbrado a estar alejados de Dios. Había estado acostumbrado a llevar una vida desordenada, a llevar una vida de pecado, llevar una vida de idolatría, de borracheras, llevar una vida no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el contexto y el trasfondo de este acontecimiento en el cual vivía el profeta Joel era que era una situación desastrosa. ¿Por qué? Por el pecado. Pero en medio de eso, Dios es bueno y mediante el profeta Joel, ¿no?, Dios
los llama al arrepentimiento. En el capítulo 12 registra estos acontecimientos del versículo 1 en adelante. Y es que Dios llama al arrepentimiento a su pueblo. ¿Por qué? Porque él, primeramente, sabemos que tiene misericordia, es un Dios de amor, un Dios compasivo. Es cierto que es tardo en la ira y grande misericordia, como dice su palabra. Entonces, ellos estaban siendo llamados a un arrepentimiento y como bien sabemos, el arrepentimiento es volver de donde uno estaba andando. Entonces, ¿para qué o con qué objetivo? Con el único objetivo de que ellos puedan recibir un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza en el cual ellos puedan sentirse identificados, sí, y con la necesidad de perdón, la necesidad de que Dios pueda restaurarlos, la necesidad que Dios pueda obrar en sus vidas. Pero también así como un mensaje de esperanza, y ese mensaje de esperanza que Dios estaba transmitiendo por la vida del profeta Joel tenía el único objetivo de poderlos salvar del juicio que se iba a venir si ellos seguían en desobediencia, si ellos seguían alejados de Dios. Entonces, este era el contexto, este era el trasfondo en el cual Joel estaba viviendo. Déjenme poder pasar la siguiente diapositiva y hablar acerca de lo que es la profecía. En realidad, ¿qué es lo que nos dice el pasaje acerca de este en sí derramamiento del Espíritu Santo? Porque tenemos que tomar en cuenta que el libro de Joel, ¿no? La vida del profeta Joel, hay una gran promesa dentro de la profecía y es que iba a venir el Espíritu Santo. Entonces, abarcamos varios puntos acerca de lo que es la profecía, y es que primeramente la profecía era un acontecimiento divino y el que hablaba mediante la profecía no era un hombre, no era el profeta Joel. Tenemos que tomar en cuenta que sí Dios utilizaba la vida del profeta Joel, pero quien hablaba por medio de la vida del profeta Joel era el mismo Señor. Muchas veces en nuestras vidas, queridos jóvenes, queridas personas que me están escuchando, muchas veces Dios es el que directamente habla con su pueblo, me habla a mí, te habla a ti, ¿para qué? Como decíamos en la anterior diapositiva, ¿para qué? Para mostrarnos que necesitamos acercarnos a Dios. ¿Cuál era en realidad, o sea, o qué representaba lo que era la profecía? Representaba un acontecimiento futuro y todos tenemos que tomar en cuenta y algo muy interesante es que todos los verbos, ¿no? Que se relatan dentro de esta profecía estaban en un tiempo futuro. ¿Por qué? Porque esta promesa ahora también nos ha alcanzado. En el momento que Dios envía a su Hijo por amor al mundo, dice su palabra ahí registrado en Juan 3:16, viene Jesús, se despoja de todo lo que él tenía ya en su reino, su gloria, por amor a nosotros y es crucificado. Él muere, pero resucita al tercer día en victoria y es con el único objetivo de poder más adelante cuando habla con sus discípulos, les da la gran comisión antes de ascender al cielo. Y les dice, ¿no? Que prediquen su palabra, que hagan discípulos, que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también les hace recuerdo que no, dentro de pocos días iba a venir el Espíritu Santo sobre la vida de ellos e iban a ser transformados. Y esa promesa también nos ha alcanzado a nosotros cuando nosotros estábamos alejados de Dios, como dice ahí en Romanos, no estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos destituidos, alejados, apartados. ¿Por qué? Por el pecado que mora en nosotros, por esa inclinación hacia el mal. Pero Dios nos ha dado la oportunidad, te ha dado la oportunidad de poder conocerlo y de que tú y yo podamos recibir la promesa del Espíritu Santo. Y una de las funciones es que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, juicio y justicia. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios, para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Y como está registrado, la voluntad de Dios es agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Otro de los puntos también dentro de lo que es la profecía
es que es un acontecimiento ya establecido desde un principio. No sé si ustedes se acuerdan, en el momento de la creación, en el huerto del Edén, Dios estaba en comunión con el hombre. Y no era que el Señor estaba improvisando o como decía un científico, ¿no? Un científico muy, muy reconocido decía que Dios no juega los dados. ¿Esto qué significa? Que Él no improvisa, sino que todo lo que ha acontecido desde un principio y hasta nuestros días y va a pasar hacia un futuro es que está planeado por Dios. Y es un plan perfecto, un plan lleno de amor, un plan lleno de paz, un plan donde me quiere hacer partícipe, te quiere hacer partícipe de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Recordemos cómo en el Pentateuco Dios le da la potestad a los hombres de poder elegir el camino del bien, de la bendición, pero también puede elegir el camino del mal, la perdición, la muerte. Entonces, no es en realidad una promesa que ha sido improvisada por nuestro Dios, sino ha sido una promesa porque Él desde tiempos antiguos te conocía a ti, me conocía a mí, conocía a su pueblo y Él sabía que un día íbamos a estar delante de su presencia, adorándolo, alabándolo por todas las obras, por todas las obras que ha hecho en medio de nosotros, por todas las obras que está haciendo en medio de nosotros, por todo lo que va a hacer en medio de nosotros, por el amor que nos ha regalado, por la oportunidad que te ha dado de conocerlo, la oportunidad que me ha dado a mí de conocerlo. Entonces también vemos que la profecía es un acontecimiento realmente impactante, que dice desde tiempos muy antiguos, tenemos que tomar en cuenta que este tiempo de Joel era mucho tiempo atrás, antes de que los apóstoles, los discípulos recibieran la promesa del Espíritu Santo. Era un acontecimiento realmente impactante. ¿Por qué? Porque estaba dando la promesa de que derramaría su espíritu sobre todo tipo de personas. Y tenemos que tomar en cuenta que también esta profecía era un acontecimiento de salvación. Hablando ya acerca de lo que es el cumplimiento, vemos cómo es que Dios sí promete cosas. ¿Cuántas cosas nos ha prometido? ¿Cuántas cosas Dios te ha prometido a ti? En su palabra dice en Números que Él no es hijo de hombre para arrepentirse, no es hijo de hombre para mentir, que todo lo que Él dice lo va a cumplir, lo va a hacer. ¿Cuántas promesas de parte de Dios hemos recibido a lo largo de nuestra vida? Creo que muchas. Y es momento de que puedan cumplirse en nuestra vida. Es momento y es tiempo y Dios quiere cumplir las promesas que te ha dado, que te ha regalado. El cumplimiento de esta promesa. Si esto es una profecía y si el Señor estaba hablando de un acontecimiento todavía futuro, como lo decíamos, porque estaban viviendo en tiempos de Joel, la pregunta del millón es, ¿cuándo se iba a cumplir esta profecía? Y vamos a verlo en los siguientes puntos. Primeramente, podemos decir que se cumplió el día de Pentecostés, registrado ahí en Hechos capítulo 2, versículo 14. El cumplimiento también se ha ido siguiendo y se ha ido cumpliendo desde entonces hacia nuestras vidas. En Romanos capítulo 10, versículo 13, dice que estas promesas nos han alcanzado a nosotros también. Pero también se cumple en todos nosotros. ¿Cómo? ¿Y en qué sentidos? La pregunta. Y déjame, por favor, poder leer esta parte del libro de Hechos, capítulo 2, versículo 39. Lo voy a leer y la palabra de Dios es tan preciosa, es tan hermosa, que cómo no maravillarnos de tantas obras que Dios hace por todos nosotros. Hechos capítulo 2, versículo 39 dice así la palabra. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, esta promesa también se ha cumplido para cada uno de nosotros. Tenemos su espíritu.
nosotros también hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que vino aquel día de Pentecostés y que también vive en nosotros y testifica, nuestro espíritu testifica que nosotros somos hijos de Dios. Allí en Juan, cuando nosotros hemos llegado a los pies de Cristo, dice que Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, pero no solamente intercede, nos santifica, nos llena, nos capacita, nos ilumina, nos guía y nos fortalece. Qué bueno es nuestro Dios. Y el Espíritu Santo sigue obrando también en miles de personas inconversas para llevarlos a la salvación. Ese es el cumplimiento que estaba establecido desde tiempos antiguos. En los tiempos que vivía Joel ya se había dado esta promesa y el cumplimiento que vemos de esta promesa aún en nuestros días está cumpliéndose. Entonces, el cumplimiento de esta profecía es la base de nuestra esperanza y de la del mundo. Yo quiero animarte el día de hoy, si tú tal vez has sentido un desaliento, un desánimo, has sentido que ya no puedes más. Y quiero que tomes en cuenta algo muy importante. Quiero que tomes algo en cuenta. Y es que Dios no hace nada improvisado. Que Dios tiene absolutamente todo planeado para nosotros. En su palabra dice que Él tiene pensamientos de bien para con nosotros. Y eso es lo hermoso de Dios. Dice que también todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Entonces, déjenme leer esta pequeña conclusión. Dice, el contexto de esta profecía es un contexto de juicio. Habíamos dicho que en los tiempos de Joel estaban viviendo un caos, un desastre, el pueblo de Dios. ¿No? Este juicio había venido sobre Judá y sobre las naciones. Y en medio de esa situación de juicio hay un mensaje de esperanza para los pecadores, gracias a la misericordia de Dios en Cristo. Este es el mensaje de Joel y de toda la Biblia. Este es el mensaje del Evangelio. Como te decía, tal vez algún momento o en este tiempo tal vez te has sentido desalentado y desanimado. Pero quiero que tomes en cuenta que Dios nos ha regalado una promesa tan valiosa para nosotros, que es su Espíritu Santo. Y que en momentos de debilidad, su Espíritu Santo derramado en nuestras vidas, su Espíritu Santo regalado en nuestras vidas, es el que nos anima, nos fortalece, nos conduce por el camino del bien, nos conduce hacia la voluntad del Padre. Vamos a orar. Señor, en esta hora te doy gracias porque tal vez, Señor, es cierto, he vivido, Señor, errando, Dios, tal vez he vivido en pecado, Dios, tal vez antes de llegar a tus pies estaba en una vida desordenada, pero aún cuando he llegado a conocerte, Dios, aún cometo errores, aún tengo limitaciones, aún tengo desaciertos. Pero, Señor, yo sé que tú me amas, yo sé que tú nos amas, Dios, y nos regalas tantas bendiciones, y una de las cuales, una tan importante para nuestras vidas, Señor, es el regalo de tu Espíritu Santo. Señor, muchas veces tal vez me he sentido desanimado, desalentado, pero yo sé que tu Espíritu Santo era el que fortalecía y es el que fortalece mi vida. Señor, tú desde tiempos antiguos, Dios, desde tiempos del profeta Joel, ya habías dado esta profecía, que el Espíritu Santo iba a derramarse sobre toda carne. Y Señor, gracias te doy porque esa tu promesa nos ha alcanzado, me ha alcanzado. Gracias te doy por este tiempo, Señor, y te pido, Señor, que seas tú ayudándonos a atesorar esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga. Hasta una próxima.